Buenas tardes. A nosotros nos tocó exponerle los temas de variadores y arrancadores de potencia. Principalmente en este tema se hablará sobre el funcionamiento a par variable. También le hablaremos sobre el tema de convertidores de energía eléctrica. Principalmente en este tema se hablará sobre el reductor elevador, también conocido como buck boost. Nuestro equipo está conformado por Carlos Fernández Vega y Rubén Ávila Ramírez. Variadores y arrancadores de potencia. Una gran parte de los equipos utilizados en la industria moderna funcionan a velocidades variables, como por ejemplo los trenes laminadores, los mecanismos de elevación, las máquinas de herramientas, etc. En los mismos se requiere un control preciso de la velocidad para lograr una adecuada productividad, una buena terminación de producto elaborado o garantizar la seguridad de las personas y bienes. El bardeo regula la frecuencia del voltaje aplicado al motor, logrando modificar su velocidad. Sin embargo, simultáneamente con el cambio de frecuencia debe variarse el voltaje aplicado al motor para evitar la saturación del flujo magnético con una elevación de la corriente que dañaría el motor. Tipos de variadores: variador unidireccional, variador bidireccional, funcionamiento a par constante, funcionamiento a par variable, funcionamiento a potencias constantes. A continuación les demostraré qué es el funcionamiento a par variable. Funcionamiento a par variable. Se denomina funcionamiento a par variable cuando las características de las cargas son tales que el régimen permanente, el par solicita variar velocidad. Es en concreto el caso de las bombas volumétricas, así como el tornillo de Arquímedes, cuyo par crece linealmente con la velocidad, o de las máquinas centrífugas, bombas y ventiladores, cuyo par varía con el cuadrado de la velocidad. Para un variador destinado a este tipo de aplicación es suficiente un par de arranque mucho menor, en general entre 1 y 2 veces al par nominal del motor. Muy frecuentemente dispone de un funcionamiento complementarias como la posibilidad de emitir las frecuencias de resonancia correspondientes a las vibraciones indeseables de la máquina. Es imposible funcionar más allá de la frecuencia nominal de la máquina porque sería una carga insoportable para el motor y el variador. Aquí se muestra los diferentes tipos de gráficas, lo que sería de un motor de agua, cómo funciona su diferente tipo de líneas. De líneas a través de su voltaje, su aceleración, y acá abajo se muestra lo que sería una máquina cuadrática, como el tornillo de Arquímedes. Aquí en el arranque y aquí la velocidad del motor. Aquí también se muestra algunas imágenes de algunas bombas volumétricas, lo que sería el tornillo de Arquímedes que se muestra a la izquierda. A continuación le toca al compañero Rubén presentar su trabajo. El tema reductor elevador, también conocido como buck boost, es principalmente un regulador de voltaje. Este regulador suministra un voltaje de salida que puede ser mayor o menor a la de entrada. Asimismo, la polaridad del voltaje de salida es inversa o la del voltaje de entrada. Esto quiere decir que principalmente pues funciona como un regulador, donde el voltaje que entra no va a ser el mismo que sale, al igual que la polaridad que está en un principio no va a ser la misma que la de salida. La característica principal del regulador es que puede intervenir en la polaridad, es decir, puede proveer un voltaje negativo a partir pues prácticamente de uno positivo. El transistor de conmutación no está referenciado a tierra. La corriente de entrada es pulsante y es posible desconectar a la de entrada de la salida. Para implementar un circuito de protección, la tensión de salida tiene referencia diferente a la tensión de entrada, que es lo que se habló en la diapositiva anterior. ¿Qué hacen los convertidores buck boost?
La finalidad de los convertidores buck boost es recibir una tensión de corriente continua de entrada y obtener una de salida, un nivel de tensión de corriente continua diferente. Esto sea al bajar o aumentar la tensión según sea necesario para la aplicación. El diseño del convertidor buck boost es similar al de los conversores, buck boost, pero ambos están incluidos en un solo circuito y generalmente cuentan con una unidad de control adicional. La unidad de control detecta el nivel de tensión de entrada y actúa correspondientemente sobre el circuito en función de la tensión. Ejemplos de aplicaciones del buck boost. Los convertidores buck boost facilitan la modulación del voltaje para una amplia gama de aplicaciones populares, lo que incluye aparatos electrónicos de consumo, amplificadores de energía, suministros de energía regulables automáticamente y aplicaciones de control. Una de la aplicación del buck boost se entiende mejor desde la perspectiva de un sistema de suministro de baterías. Digamos que el sistema carece de carga y solo se encuentra con una cantidad determinada de tensión para cargarlo. La parte del boost, digamos que es como la elevación. Bueno, prácticamente quiere decir la elevación del convertidor boost. Se usa para que la tensión de entrada genere una tensión de salida mayor a la de tensión de entrada. Esto permite que el nivel máximo de tensión cargue el sistema de forma expedita. Sin embargo, una vez que el sistema alcanza su capacidad máxima, cabe la posibilidad de que se genere sobrecalentamiento. Aquí entra la parte del buck o de reducción, el convertidor buck boost, la cual detecta la proximidad de la carga del sistema a su nivel máximo y reduce la tensión de forma gradual. Una vez que el sistema alcanza el máximo nivel de carga, el nivel de tensión se reduce a cero. Entonces, pues, en conclusión, la parte del, del boost, pues es la elevación del voltaje, es la parte que cambia el voltaje, que regula el voltaje en esta aplicación, y la parte del buck pues es la reducción de ese voltaje para que no surja un sobrecalentamiento. Entonces, pues por nuestra parte sería todo sobre estos dos temas que acabamos de hablar. Muchas gracias, maestro.